Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sania, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Enzo Fernández y el Real Madrid. Una noticia que ha vinculado al argentino al conjunto merengue y la explicación detrás de por qué un jugador que hoy en día quizás no es titular en el Chelsea en su equipo podría llegar por una cifra importante al Real Madrid. Vamos a hablar un poco acerca de lo que han sido estos últimos meses de Enzo, que ya hemos hablado, y sobre todo de la necesidad del conjunto español de fichar a un futbolista con las características del argentino. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su análisis, que evidentemente también se suscriban al canal activando la campanita y me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. La primera ni tampoco la última vez que vamos a estar hablando de Enzo Fernández en el canal. Es un jugador que, ya sea porque lo bancan o ya sea porque lo odian, genera muchísimo interés, y cada vez que subo un video hablando de él tiene muy buena recepción, por lo cual a mí me sirve porque yo quiero que el canal siga creciendo, y a ustedes evidentemente les gusta porque si no, no entrarían al video y dejarían su comentario. Aclarado esto, hoy en día hay una información dando vueltas, sobre todo en redes sociales, de la posibilidad de que Enzo Fernández, a partir del próximo mercado, o quizás también pensando un poco más en la próxima temporada, se convierta en nuevo jugador del Real Madrid. Una cuestión que creo que a mí y a muchos seguramente les llama la atención, teniendo en cuenta el presente de Enzo. Un jugador del cual hemos hablado hace quizás 2 semanas, está claro, no atraviesa su mejor momento. Después de lo que fue su gran irrupción en la selección argentina, su llegada al fútbol europeo llegando a Benfica y su posterior compra por parte del Chelsea en más de 120 millones de euros, a Enzo de momento la Premier y sobre todo lo que tiene que ver con el Chelsea no termina de encontrar su mejor versión. En casi 2 años lleva jugado 77 partidos, ha marcado 7 goles y ha dado 10 asistencias. Es un jugador que con los distintos entrenadores que ha pasado le ha costado adaptarse al sistema que le han planteado. En ninguno se termina de sentir del todo cómodo, y con la llegada de Enzo Maresca, que parecía un técnico indicado para poder fortalecer y sacar a relucir las mejores cualidades de Enzo, en lo que va de la temporada, o al menos en este último tramo, pasó de ser titular y capitán a ser suplente de hoy en día un medio conformado por el ecuatoriano Moisés Caicedo y por el belga Romeo Lavia. Es más, en los últimos 3 partidos de Premier ha sido suplente, ha ingresado desde el banco, por lo cual ya se empieza a plantear y mucho la posibilidad de que el argentino abandone el club blue a partir del próximo mercado o en lo más pronto posible, para tener continuidad y el Chelsea recuperar parte de la inversión. Pero claro, siguiendo también un pensamiento lógico, un jugador que hoy en día es suplente en el Chelsea, que no ha jugado los minutos que se esperaban y tampoco ha tenido su mejor nivel en el último año y medio, inclusive la selección argentina para mí ha bajado notablemente su prestación, como otros futbolistas, pero bueno, estamos hablando puntualmente de Enzo. Llamaría mucho la atención que pase de ser suplente en el Chelsea, un equipo que compite ni siquiera en la Champions, un equipo que ni siquiera compite en los últimos años en la Premier, más allá que hoy en día está dentro de los 5 primeros, pero está lejos de los equipos que están más arriba. Llama la atención que podamos hablar de que Enzo Fernández pase de eso a ser jugador del Real Madrid. Seguramente hoy en día el equipo con el mejor plantel y con las expectativas y evidentemente también con todo lo que tiene que ver con las posibilidades de ganar un título más elevadas, teniendo en cuenta que es el último campeón de la Liga Española y nada más y nada menos que el último campeón de la Champions League. ¿Por qué Enzo tendría la posibilidad de llegar al conjunto merengue? ¿Cuál es la lógica que el argentino que no juega en el Chelsea pudiese llegar al Real Madrid y ser uno de los refuerzos estelares de cara a los próximos mercados? Y acá entra en juego distintos factores que vale la pena analizar, puntualmente referido a Real Madrid y también a las características de Enzo. Real Madrid en el comienzo de esta temporada está claro que no atraviesa su mejor momento, como hemos hablado también en el caso de los españoles. Derrotas inesperadas en Champions frente al Lille y frente al Milan, derrotas también inesperadas y algunas muy, pero muy fuertes en la Liga Española, como el 0-4 frente al Barcelona en el Clásico, han hecho que algunas de las estructuras más sólidas del Real Madrid empiecen a tambalear. Inclusive en algún momento se habló de que Ancelotti, después de todo lo que ha ganado, pueda llegar a salir del banquillo. Está claro que en el Real Madrid, cuando las cosas no funcionan, si no mejoran en el corto plazo, rápidamente se empiezan a intentar cambiar algunas fichas. Y está claro que el Real Madrid hoy en día, si hay que analizar qué es lo que ha perdido o lo que más
se nota que está faltando con respecto a la temporada anterior, donde todo funcionaba tan bien, es justamente un futbolista que se retiró y juega en la misma posición que Enzo, que es Toni Kroos. El alemán, que la temporada pasada, si no jugó una de las mejores temporadas de su carrera, pega en el palo, fue uno de los mejores futbolistas y para mí el mejor volante a lo largo del año, detrás, bueno, de Rodri, que evidentemente termina ganando el Balón de Oro, pero realmente la temporada del alemán fue digna de las mejores que hemos visto a lo largo de sus años, teniendo en cuenta todo lo que ha ganado y lo que ha jugado Toni Kroos, y que decidió poner fin a su carrera después de lo que fue su participación con Alemania en la última Eurocopa. Real Madrid en su posición no incorporó ningún futbolista, por lo cual hoy en día para jugar en la mitad de la cancha cuenta con Jude Bellingham, un jugador totalmente diferente, casi un media punta, más que un volante, por lo que vimos en la última temporada, con un Fede Valverde, un jugador muy interesante, pero claro, con otras cualidades, jugador más relacionado a el ida y vuelta, un box to box, si quieren, con buena pegada, con llegada, pero un jugador también de características mucho más defensivas, con un Modric que ya tiene 39 años y también con características diferentes a las de Kroos, que es cierto, se complementaban muy bien, pero diferentes al fin y al cabo, y con Camavinga y Tchouaméni, que también son jugadores totalmente opuestos a lo que era el alemán. Hoy en día lo que le falta al Real Madrid, y las estadísticas mismo lo marcan en cuanto a lo que tiene que ver con avances, pases claves, pases hacia adelante, circulación de pelota, es un organizador de juego. Y esa es la función que cumplió durante más de una década Toni Kroos en el Real Madrid y puntualmente la temporada pasada, organizar al equipo, darle juego y generar las situaciones en muchos casos para que sus compañeros puedan terminar de asistir o mismo él hacerse cargo de la asistencia para que sus compañeros puedan marcar. En ese sentido, está claro que no hay ningún jugador hoy en día en el mundo que sea Toni Kroos. Es imposible encontrar en cualquier contexto un futbolista de las características y el nivel de Toni Kroos, porque se pueden encontrar jugadores similares en cuanto a características, pero nadie va a ser Toni Kroos, porque Toni Kroos, vuelvo a decir, la temporada anterior fue de los mejores volantes y con lo que él podía prestar no se encontraba en ningún otro equipo. Pero claro, el Real Madrid va a necesitar ahora o en el corto plazo seguramente un jugador que se haga cargo de la organización del equipo, sumar un volante más ahí. Igual va a decir, hay pocos jugadores de las características similares a las de Toni Kroos. Algunos hablan, por ejemplo, de Hakan Çalhanoğlu, el futbolista turco que también está teniendo un gran desempeño en el Inter de Milán. Se hablan de otros jóvenes que pueden llegar a tener características similares, pero uno de los nombres, evidentemente, de los cuales más se habla, y por eso hoy en día se empieza a hablar de esta posibilidad, es el de Enzo Fernández, que claro, el argentino cumple una función similar tanto en la selección argentina y en su momento en el Chelsea, a la que cumplía Toni Kroos en el Real Madrid. Y está claro que con jugadores que no abundan en esa posición, podría ser una alternativa válida para sumar al mediocampo merengue. Enzo es un jugador de muy buena pegada, quizás Toni Kroos no tenía tanto eso. Enzo es un jugador que tiene mucha llegada al área, que lo ha demostrado, quizás en el Chelsea no tanto, pero tanto en la selección argentina como en sus anteriores clubes lo ha hecho. Y es un jugador que organiza muy bien el juego y tiene muy buena visión, sobre todo para adelante, no solamente hacia los costados. Evidentemente no al nivel de Toni Kroos, porque vuelvo a decir, como el alemán hoy en día no existe ningún jugador y es de los mejores de la historia en lo que él hacía. Pero evidentemente en cuanto a lo que puede llegar a ser la organización de juego, es una muy buena opción para que el Real Madrid sume la mitad de la cancha y cumpla la función que justamente, por ejemplo, en la última final tenía el alemán. Jugar de pivote con dos jugadores que puedan recuperar los costados, como por ejemplo Valverde y Camavinga, y que él se encargue pura y exclusivamente de organizar el juego y también pueda aportar un poco en la recuperación, porque Enzo Fernández, si bien no es un 5 tradicional ni mucho menos, en los últimos años, sobre todo con lo que fue su paso en la selección argentina, se ha ido adaptando a jugar también en esa posición. Se habla de que podría llegar una oferta cercana a los 84 millones de euros al Chelsea por parte del Real Madrid, lo cual sería una oferta altísima, pero sería sobre todo una oferta 40 millones por debajo de lo que pagó el Chelsea en su momento. A ver, yo creo que sobre estas noticias siempre hay que ser muy escépticos, porque se habla muchísimo de mercado de pases, venta de humo, noticias que venden, y la realidad es que de todo lo que se habla después un 5, a lo sumo un 10% termina siendo real. Pero pensando un poco en todo lo que les comentaba, no sería ilógico del todo que el Real Madrid piense en Enzo. A mí hay dos cosas principalmente que me hacen ruido. Por un lado, el precio, 84 millones de euros, me parece muchísimo dinero para que el Real Madrid termine desembolsando por el argentino, teniendo en cuenta lo que le cuesta normalmente al Real Madrid soltar el dinero. Florentino Pérez no es un
presidente que compre por comprar, sino que realmente piensa muy bien las compras que realiza, y veo muy difícil que gaste 84 millones de euros en el argentino, y sobre todo también lo que a mí más me hace dudar, más allá de que tenga características similares y que potencialmente, y lo que ha mostrado en algún momento, Enzo para mí es un gran jugador, es el momento del argentino. Vuelvo a plantear lo mismo, un jugador que hace un año y medio, casi dos, ha bajado su nivel, un futbolista que hoy en día es suplente en el Chelsea. Me parecería raro que Real Madrid pague 84 millones de euros por él. Pero vuelvo a decir, en cuanto a características y cómo se podría ensamblar el Real Madrid, creo que sería una muy buena opción, pero siento que es un poco caro y el momento del argentino hace que sea difícil, que tanto en el corto plazo, o quizás pensando para la próxima temporada, Real Madrid decida apostar por él. Veremos qué pasa. Me gustaría que me dejen su opinión y su análisis en los comentarios. ¿Sienten que es un buen jugador para el Real Madrid o sienten que no? Que la verdad no mejora lo que tiene hoy en día en la mitad de la cancha. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle mucha más vuelta los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.